De Régimen Interior hoy nos acompaña para conocer detalles. Qué gusto saludarlo, viceministro. Buenas noches, un placer saludarla. Estoy a sus órdenes. Queremos conocer más detalles y cómo ha avanzado la investigación. Venta de armas es lo que se está viendo. Bien, la relación que existe entre el linchamiento de Pucamayo y actividades ilegales como son el tráfico de armas y el narcotráfico es un componente crítico de la investigación. Lo que hemos logrado establecer es que efectivamente estos hechos tienen su origen en los bloqueos de 24 días, pues el señor Cristian Cruz Cerda se aproxima hasta este bloqueo que se estaba realizando en Panotani por parte de comunarios de Pucamayo que habían sido destinados a formar parte de esa actividad. Entonces, es en ese momento cuando se produce una transacción que ha sido fallida por la venta de 2 fusiles FAL por la cifra de 27.800 bolivianos. Ahora bien, ¿cómo es que se colectan estos fondos? En principio, durante los bloqueos se han colectado una serie de presupuestos por parte de diversidad de organizaciones de comunarios, aparentemente como mecanismos de defensa ante la presunta intervención de orden policial. Cristian Cerda, si bien recibe estos 27.800 bolivianos, nunca entrega el armamento, lo que obviamente desata la reacción violenta de la comunidad. Este hecho, desde nuestra perspectiva, subraya el acceso ilegal de armamento militar, una actividad que obviamente está restringida únicamente a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas, lo que claro nos permite presumir que existe o contrabando de armamento o robo de armamento en unidades militares. Disculpe, viceministro, que le corte en este momento, pero aprovechando lo que me está diciendo, contrabando de armamento, venta de armamento, ¿con qué fin? ¿Para qué? Las organizaciones criminales utilizan el armamento o las armas de fuego en principio para defenderse de ataques de otras organizaciones criminales. Segundo, para enfrentar a las acciones que pueden tener los órganos regulares del Estado. Y tercero, para engendrar temor. Esa es la tipología del empleo de armas de fuego, en este caso de grueso calibre, en estas regiones. Esto ya está básicamente definido por diversos estudios. Se consiguen las armas y las municiones a través, en principio, como le había dicho, de contrabando. Recientemente hemos logrado secuestrar una cifra de 222 fusiles AR-15 de industria americana, las cuales obviamente estaban destinadas al engrosamiento bélico de organizaciones de carácter criminal. Las personas que están involucradas en este hecho son un exoficial del ejército y un exoficial de la policía boliviana, con lo que podemos decir que se utilizan estas coberturas para efectuar estas actividades delictivas. Yo mismo tomé contacto con el fiscal del Perú, que me hizo conocer que a través de una línea aérea se estaba produciendo este envío de armamento. Ahora, no es menos cierto que también hace aproximadamente 30 días se ha condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas por la venta de armamento de guerra. Tufi está con nosotros, buenas noches. Tufi, conversando con el viceministro del Régimen Interior respecto a este macabro hecho que se ha registrado en Pucamayo. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, general Aguilera. General, ¿se ha podido establecer algún vínculo en este hecho en el que estén involucrados posiblemente autoridades locales? Se mencionó esa hipótesis. Bien, quiero rememorar que la estructura de este crimen ha estado motivada por el principal aprendido, quien ha efectuado una serie de convocatorias a una serie de autoridades. Los gobiernos municipales de Colombia, que es el municipio al que pertenece la comunidad Pucamayo, tendrían que haber tenido en principio la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y coordinar con las fuerzas del orden para prevenir cualquier tipo de acto violento. Sin embargo, el principal aprendido hace circular un WhatsApp a través del cual se informa que estas 4 personas son señaladas como autoras del delito de robo de motocicletas en esa área y que él mismo había sido víctima de una estafa. Hemos tomado una serie de entrevistas con estas autoridades, alcaldes, subalcaldes, etcétera, que de manera formal, primero, de manera informal, nos hacen conocer
de estas convocatorias, las cuales son de conocimiento público. Ahora bien, se traslada los cuerpos que habían sido quemados, muertos, agredidos precisamente en esta imagen, a un área distinta al municipio de Pucamayo. Y se lo hace, obviamente, con la intención primero de encubrir el lugar de la comisión delictiva y de evitar una intervención policial en el área en el que definitivamente se tendría que haber intervenido. Este es un factor que no solamente está vinculado al encubrimiento del delito, sino también a la posibilidad de implicar a otras comunidades en este hecho ante el temor de una arremetida de las fuerzas de seguridad. Qué bien que menciona el tema de otras comunidades y otras investigaciones que se puedan desarrollar, al menos en este sector. ¿Lo va a hacer la policía, lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer la división, entendiendo que pueden generarse este espacio o tal vez otras situaciones que ni siquiera las autoridades se han enterado? No he logrado comprender la consulta, Luciana. Sí, Usted me está si se va a preguntando ampliar, si este tipo de operativos se va a ampliar a otras comunidades en este sector que posiblemente puedan tener las mismas características, posesión de armas, por ejemplo, viceministro. Muy bien, hay que recordar que ninguna parte del territorio patrio está ajena del control estatal, vale decir, a la posibilidad de intervenir tanto las fuerzas policiales como fuerzas militares. Mañana vamos a empezar un nuevo ingreso, esta vez cruzando un río que está cercano al lugar donde han sido encontrados los cuerpos y además 2 motocicletas, pues es allí donde se encuentra enterrado el cadáver del señor Sergio Cruz Serna. Usted me consulta si vamos a hacer otras intervenciones y es obvio que dependiendo de las circunstancias, como es el caso presente, en principio, porque cuando se recibe la denuncia del secuestro, la policía se dirigía hasta allí y se habían colocado una serie de trancas que en un principio impedían el ingreso. Es por eso que el ministro de Gobierno instruye que conformemos un equipo de investigación de inteligencia, primero para preservar la vida de las 5 personas. Una vez que establecemos que las personas ya habían sido muertas, entonces sí hacemos una intervención precisamente con ya fuerzas enteradas de que estando muertas debíamos intervenir. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las motivaciones que hubieran en principio provocado esta interrupción de la circulación en las vías principales? Bueno, en principio los responsables intentaron ocultar la compra-venta de armas, el secuestro y la violencia extrema. Tanto es así que estas pruebas de tortura hoy han permitido demostrar que habían sido agredidos, inclusive a través del empleo del fuego, y por último, habían perdido la vida a través de disparos. Ahora, esto significa que ha existido una extrema brutalidad en estas personas identificadas plenamente, pero además, como decía usted muy bien, Luciana, con otras que han formado parte de la muchedumbre delictiva. Se va a realizar la intervención conforme vaya diseñando la estrategia el doctor Tejerina, que es el fiscal departamental de Cochabamba, quien ha estado dirigiendo estas investigaciones desde el punto de vista formal hasta lograr la aprehensión de este sujeto por el lapso de 6 meses. Esto quiere decir que si bien existe este hecho que tiene una violencia extrema, obviamente que vamos a intervenir cuando existan relaciones con otras actividades ilícitas en las cuales se sospeche o se tenga conocimiento de participación de comunidades, ya sea con la tenencia de armamento o con la tenencia de sustancias controladas. Se han realizado por lo menos intervenciones en 300 y cerca de 400 fosas y laboratorios que están al interior de Chapare a través de una intervención que ha efectuado la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico. Esto quiere decir, vuelvo y repito, que más allá de la coerción comunitaria, el entierro de los cuerpos lejos de la escena del crimen, etcétera, nosotros vamos a intervenir donde sea necesario hacerlo. General, ¿está entonces absolutamente confirmados que los presuntos autores de estos 5 asesinatos habrían participado de los bloqueos y además van a ser citadas o investigadas las autoridades que posiblemente también tengan nexos? Desde luego que el Ministerio Público seguramente tomará la decisión ya en esta vía formal de notificar a aquellas personas.
pero queda absolutamente claro, y así lo dice el testimonio firmado y escrito por el aprendido y hoy cautelado, que ellos reaccionan con una extrema morbosidad, con una extrema furia, porque asumen que las dos personas que trabajaban para la Fuerza Aérea Boliviana habrían participado del desbloqueo que se ha efectuado en Parotani, donde ellos habían sido destinados, quiero decir, se los había designado para efectuar esta medida de presión. Viceministro, por último, y agradeciéndole de sobremanera por habernos acompañado esta noche, ¿qué tan fácil es que se genere este tipo de movimiento de armas? ¿Dónde está la falencia? ¿Qué controles están fallando para que pueda generarse este? Bueno, las falencias están en principio relacionadas a las grandes extensiones de frontera que tenemos en el país. Vale la pena reiterar que los pasos no autorizados son los utilizados para el contrabando de armamento, el contrabando de vehículos robados, el contrabando, vamos a llamar, de exportación o de importación, e inclusive la trata y tráfico de personas. Ahora bien, existe una normativa que controla este tipo de acciones. La criminalidad busca las formas para hacerse de estos armamentos. Hemos intervenido estos alijos de armamento, lo cual significa que hemos podido controlar las intenciones de organizaciones criminales de hacerse de estas armas, y lo seguiremos haciendo. Viceministro, gracias. De seguro es un tema que también el gobierno tiene que atender. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Fuerte abrazo, Luciana. Fuerte abrazo, Tupi. Igualmente, muchas gracias. Siempre